Buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo puedo hoy nuevamente estar con ustedes predicando el Evangelio del Reino. Y voy a continuar el tema del bautismo, que considero necesita una ampliación, y lo haré iniciando con la oración que nos dio Dios nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Voy a orar también, hermanos, el Salmo 3, que se llama oración matutina de confianza en Dios. Y lo voy a orar de manera personal para que cada uno lo adecue a su persona, pues se trata de una oración que yo considero es de protección personal. Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. También voy a entonar la alabanza que entoné la semana pasada. Primero, porque el tema continúa. Segundo, porque esta alabanza sobre el bautismo a mí me gusta bastante por lo expresivo que es su contenido, porque muchos no han entendido la importancia de ese paso en nuestras vidas como lo es el bautismo. El bautismo es una elección que el hombre debe hacer cuando está adulto, cuando conoce el pecado, cuando sabe que ha pecado, cuando siente la necesidad del arrepentimiento y se arrepiente. No cuando tiene 3 meses ni 6 meses que no sabe ni siquiera qué es el pecado, ni por qué lo tienen ahí, ni a qué lo llevaron. Por eso nosotros decimos que en ese momento al hombre lo que hacen es mojarle la cabeza, pero no bautizarlo, porque además de eso no lo bautizan en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pues bien, hermanos, voy a entonar entonces la alabanza del bautismo que dice: fui bautizado en el nombre de Jesús y fueron perdonados todos mis pecados. Cuando yo era un niño, solo mi cabeza me la habían mojado. Cuando no sabía que era bueno y
que era malo, hoy me puedo dar cuenta cómo estaba engañado. El bautismo de niños, la Biblia no ha registrado. Esa es una mentira que se han inventado. El bautismo es para aquellos que reconocen que han pecado. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón, y será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre, ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Aleluya. Lo que yo estoy cantando no es imaginación. Tengo muchos testigos que lo han predicado. Pedro fue uno de ellos, que allá en Pentecostés, por el Espíritu Santo, predicó la palabra con poder y fue muy claro. Aquella multitud estaba confundida cuando oyeron hablar del Evangelio de Cristo. Ellos todos dijeron: ¿qué haremos para ser salvos? En el nombre de Jesús, todos deben ser bautizados. El bautismo en el nombre de Jesús es el único que aparece en la Biblia. Es el nombre que se nos dio para el perdón. Será salvo todo aquel que lo reciba. Y es tan poderoso que si hay enfermos, Él nos sirve también de medicina. Es el nombre sobre todo nombre, ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra. Jesucristo es fuente de vida. Aleluya. Amén, hermanos. Jesucristo es el camino para lograr la salvación y la vida eterna. Él es fuente de vida y de vida eterna. Él es el pan de vida que descendió del cielo. No hay más. Bendito el Señor. Pido a Dios nuestro Señor Jesucristo que su presencia y sus bendiciones estén esta tarde aquí con nosotros, congregados en su santo nombre, porque nosotros sabemos que su palabra se cumple. Y Él en Mateo 18:20 nos dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso digamos siempre que nos vamos a reunir o a congregar, hermanos, que nos congregamos en el nombre de Jesucristo para que Dios esté aquí en medio de nosotros. Como siempre les insisto en pedirles el favor de tener su Biblia al alcance para que puedan tener en cuenta las citas y leerlas si les es posible, las citas que se proponen en la prédica, y puedan además compararla en relación con el contenido de la misma prédica para que comprueben que estamos sujetos
con la Biblia en la mano, predicando la palabra de Dios. Bendito el Señor. Hermanos en Cristo Jesús, amigos y amigas, buenas tardes. Jesucristo es fuente de vida, de salvación y de vida eterna. Él es el único que nos hizo y que nos podía hacer la promesa de darnos salvación y vida eterna. Pero para ello solamente se nos pide que creamos en Él. Y Él nos llama y nos dice en Juan 39:40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia. Entonces, hay que ir a Jesucristo, hay que buscar a Jesucristo, porque también está escrito en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no en más ninguno. Porque también está escrito en Hechos de los Apóstoles 4:11 y 12 que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Por eso yo les insisto, hermanos, creer allá en Juan, en Pedro, en Dorotea, en Berta, Carmen, eso no es buscar la salvación, porque lo que está escrito es que el único nombre bajo el cielo en el que tenemos salvación es el nombre de Jesucristo. Amén. Pero muchas personas no quieren leer la Biblia, no quieren escuchar la prédica de la palabra de Dios, no quieren dejarse instruir por quienes de alguna manera, sea por enseñanza o por revelación directa de Dios, sí la conocemos. Bendito el Señor. Entonces le dice, bueno, tú puedes creer en Judas Tadeo, perdón, o puedes creer en Candelaria, y resulta que esos nombres en la Biblia no están. Y los nombres que están, de todos los que están, el único nombre en el que hay salvación es en el nombre de Jesucristo. Pero si otros que no saben les dicen, cree en Judas Tadeo, allá van a comprar la imagen de Judas Tadeo, ya sea en papel o en yeso, en cobre, en oro, y le ponen la vela, se le arrodillan y le piden milagro a una figura que no oye, que no los ve, que no los entiende, no tiene vida, no tiene espíritu de vida. Bendito el Señor. Y uno les dice, léanse el Salmo 115, en donde dice, nuestro Dios hizo todo lo que quiere y lo que quiso. Los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Pero ellos siguen creyendo en las estatuas. ¿Por qué? Porque otro hombre que no sabe o no ha tenido revelación de la palabra de Dios, le dice que sí, que ellos pueden creer en esos muñecos. Así algunos se ofendan por el trato que les doy, porque eso es lo que son, unos muñecos de yeso. Siguen creyendo en las estatuas, que tienen que cargarlas porque ellas no caminan. Es cuando tenemos un Dios poderoso que hizo el universo,
que nos creó a nosotros, que somos seres vivos, que sí hablamos, que sí vemos, que sí olemos, que sí oímos, que sí palpamos, y entonces nos ponemos a creer en cosas muertas. Esa es la idiotez, porque Isaías les dice insensatos, por no decirle idiotas. Léanse Isaías 44 del 9 al 20 y me comprenderán. Porque por eso está escrito, hermanos, en la primera de Corintios, capítulo 10, 14 al 22, se nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Miren esta enseñanza tremenda, porque aquí nos está hablando Pablo a nosotros los gentiles, que no éramos el pueblo de Dios, pero que por la muerte y su crucifixión y resurrección en la cruz, nosotros entramos a ser partícipes de la gracia y de la bondad y el amor y la misericordia de Dios. Entonces dice Pablo, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles, nosotros, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Es decir, creemos en Dios de boca para afuera, pero vamos y adoramos una estatua que es un culto a Satanás. Por eso es que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de Satanás al mismo tiempo. Porque es que por una misma pluma no puede salir al unísono agua dulce y salada a la vez. Pues bien, el bautismo, hermanos míos, es un hecho trascendental en la vida de todo cristiano que conozca las Sagradas Escrituras. Pero para los que no conocen las Sagradas Escrituras, tal acontecimiento le restan importancia, no les interesa, porque para ellos pasa desapercibido, pues no tiene conocimiento del valor que tiene el bautismo. Pero ellos no saben que cuando se bautizan en el nombre de Jesucristo, se les coloca un sello aquí en la frente. Es un sello espiritual que los humanos no podemos ver, pero que Satanás sí lo lee. Los espíritus malignos lo ven y saben que tú estás sellado con el nombre del verdadero Dios y de la vida eterna. Y por eso no se mete contigo. Y si se mete contigo, solamente hasta donde Dios le permita. Acordémonos, hermanos, que cuando
estaban reunidos los hijos de Dios. Dentro de ellos también estaba Satanás, porque Satanás es hijo de Dios. Escrito está. Y le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Y dijo, vengo de la tierra y de morar por ella. Y le dijo Dios, ¿y no has visto a mi siervo Job, hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y él le dice, pero si es que tú lo tienes rodeado con familia, con hijos, con finca, con vaca, con camello, con todo. Quítale lo que tiene para que vea cómo reniega de ti y en tu misma presencia. ¿Y qué le dijo Dios? Anda, ve, quítale todo lo que tiene, pero respétale la vida. Así pasa ahora en el Nuevo Testamento. Porque aquello fue en el Antiguo y las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Ahora con el bautismo tú tienes el sello de Jesucristo aquí. Y en la hora del peligro tú clamas en el nombre de Jesucristo y Él te cubre y te protege y te aleja al enemigo. Y si tú oras por el enemigo, está escrito en Romanos 10:12, si mal no recuerdo la cita. Orad por vuestros enemigos, porque haciendo esto, ascuas de fuego pone sobre su cabeza. Es decir, Dios lo destruye a él. Entonces, tenemos armas en la oración y tenemos protección en su nombre. Entonces ese sello que se nos pone en el bautismo, ¿qué significa, hermano? Que hemos sido apartados para Dios. Que de ahora en adelante somos propiedad de Dios. Porque tenemos en nuestra frente el nombre del autor de la vida y del consumador de la fe. Eso es que, bueno, Dios te da cosas para que las conozcas y a ti mismo te asombra porque tú consideras que no eres digno de saber esas cosas. Pero yo lo he dicho porque escrito está que Dios se vale de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. De nosotros, los más vil y vergonzosos del mundo, se vale Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, yo pienso en mi interior lo agradable que es poder predicar ahora el evangelio del reino. Es decir, poder predicar la verdad, sujeto literalmente a lo que dice la Biblia, no con imaginación mía ni con imaginaciones de otros. Eso me regocija, me alegra ver que puedo llevar el mensaje de la salvación y de la vida eterna. Pero también me satisface y me alegra la convicción de declararme testigo de Jesús. Porque ya lo hemos hablado acá, que allá en Isaías 43:10, en el Antiguo Testamento, eran testigos de Jehová. Porque Jehová, el verbo, solo le hablaba a los israelitas y los mandamientos y las ordenanzas y las leyes, todo era para los israelitas. Nosotros los gentiles en esa época andábamos sin Dios y sin ley. Y él, a través de Isaías, en el capítulo 43:10, le dice a los israelitas, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí
No fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pero cuando ya estamos en el Nuevo Testamento, que el verbo Jehová se hace carne en Jesús, primera de Juan, o no, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, cuando el verbo se hace carne en Cristo Jesús, que es lo que muchos no han podido entender, ni explicar, ni enseñar, que el verbo se hace carne en Cristo, que Jehová el verbo tomó forma de hombre, porque es que aun cuando se nos dice en la palabra que eso es lo que es, la gente no entiende, y cuando se le explica no quieren entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando el ángel se le aparece a María, le dice, he aquí que la Virgen concebirá un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Esa es la profecía de Isaías. He aquí que la Virgen concebirá un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros, no el Hijo de Dios con nosotros, es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque el que se hizo carne fue el verbo. Es decir, esta mañana hablábamos acá en una conversación rápida. Por ejemplo, yo soy un hombre, ¿no es cierto? Puedo ser tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, papá e hijo. Y ocupar y desempeñar o tener 5 manifestaciones. Pero soy uno solo. Así, cuando el verbo se hace carne y el Espíritu de Dios, que son los dones que Dios le da al hombre, es uno solo. No es que yo mandé al hijo mío, joven, ojos verdes, allá en la tierra a ver cómo le va, para que después cuando venga me cuente, porque eso es una forma humana, carnal, de ver las cosas. Entonces, cuando revelamos ese misterio que está escrito en Romanos 16, ¿sí? El misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos y que ahora nos ha sido revelado. Mucha gente, pues obvio, no lo entiende. Y bendito sea el Señor. Como dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es por revelación, hermanos. Bendito el Señor. Entonces, pero a mí me gusta predicar la Biblia. Ahora que tengo más, digámoslo así, un mediano conocimiento de la palabra de Dios, me regocija predicar el Evangelio. Y además porque cada vez que vamos a tocar un tema, yo tengo que pasarme por muchos pasajes de la Biblia, muchos. Porque la Biblia es decir, es un solo libro y todo está concatenado. No hay cosa que tú encuentres en un libro que no tenga sustento en otro. Entonces, por eso hago esta introducción un poco larga, porque vamos a seguir hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y voy a tratar de ser lo más preciso posible. El etíope del que se nos habla en Hechos 8, 26 al 40, que él era el tesorero de la reina de Etiopía, iba caminando, pero un ángel le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, iba por el camino. Y volvía sentado en su carruaje. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe le oyó al etíope que iba leyendo
al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Eso es lo que yo digo. Tienen que buscar personas que le puedan instruir, pero con la Biblia en la mano. No con catecismo, ni con misalismo, ni nada de eso. Biblia, Biblia. Siempre pidan Biblia, hermano. No palabras de hombre, porque palabras de hombre sabemos todo. Imaginación de hombres tenemos todos. Dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que se subiera. Y el pasaje que estaba leyendo el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿De quién va a contar los hijos del Señor? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Óigase bien, porque Isaías por algo es considerado el profeta mayor, por el que él fue, a través del cual Dios nos anunció cuando dice la profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los anuncios que Dios le hacía a Israel. Voy para allá. Le decía, un niño nacerá, y nacerá con todos estos títulos. Y también le dice: por esta causa en aquel día mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo, Jehová, que hablo, he aquí, estaré presente. Si voy para allá. Y le dice: y la Virgen concebirá un niño y se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y dice: ahí voy. Y le dice: yo haré cosas nuevas. Antes de que salgan a la luz las haré notorias. No las conoceréis, Israel. Claro, ¿cómo que yo llego allá resucitando muertos, dándole la vista al ciego, haciendo hablar al mudo, oír al sordo, caminar al paralítico, y tú no vas a saber que soy yo, el mismo que te hizo bajar y descender maná del cielo? El mismo que le mandó las 7 plagas a Egipto para protegerte y pudiera salir de la esclavitud. El mismo que hizo brotar agua de la peña en el desierto. El mismo que te cubrió 40 años como forma de nube para protegerte del sol. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Que todo eso es una sola razón, es una sola explicación. Entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón. Porque Felipe, abriendo su boca, comenzó a enseñarle desde la escritura de Isaías, y le anunció entonces el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero vean lo que les estoy diciendo. Esto no es en la carne. Esto hay que interpretarlo en el Espíritu. El Verbo se hizo carne en forma de hijo. Vino como hijo, pero no era ningún hijo. Era el mismo Dios hecho hombre. Porque aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como hijo unigénito del Padre. Entonces, esta enseñanza del etíope
nos dice a nosotros que si creemos, podemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero también nos dice que si no sabes, que si no conoces las Escrituras, debes ir a una congregación, cualquiera que tú creas, que tú elijas. Yo no estoy hablando aquí a nombre de ninguna congregación. Debes ir donde te prediquen la sana doctrina, es decir, ve con la Biblia en las manos y que te digan, mira, aquí dice esto y véalo aquí. No es que yo pienso, el pastor piensa, no. Que te prediquen la sana doctrina. Para que seas instruido a plenitud y te puedas bautizar a conciencia, con convicción, no por tradición de vuestra familia. Porque en Mateo escrito está, si no tienes revelación de Dios, hermano, directa de Dios, o si no te llega por la enseñanza de los que saben, es muy difícil que tú conozcas al Dios verdadero. Discúlpame, no es prepotencia, así está escrito. ¿Cómo haré yo para saber si no hay alguien que me instruya?, dijo el etíope. Pero fíjate lo que te dice también en Mateo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, o es por instrucción de los que saben, o es por revelación de Dios. Pero de todas maneras, la enseñanza de los que saben, llega el momento en que el que se te manifiesta y te hace conocer la palabra es Dios, porque Él es quien hace la obra. Uno te predica, otro te predica, pero el que te revela la verdad es Dios. Entonces, si nosotros no hemos tenido revelación, necesitamos ser instruidos, porque el hombre que busca la instrucción es para aprender, y cuando está buscando la instrucción, está buscando a Dios, y Dios se deja encontrar. Acuérdate que se dice en la Biblia, he aquí que estoy a la puerta y toco, y el que me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Claro que el hombre natural, el que no piensa sino en la farmacia, en el deporte, en la fiesta, en el viaje, en el paseo, en el crucero, es el que anda en las cosas del mundo, en su mente. Ese hombre natural, cuando tú le hablas de las cosas de Dios, no la entiende, no la percibe. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, no las puede discernir espiritualmente. Todo quiere descifrarlo con las albóndigas de la carne. O sea, el hombre por sí mismo, sin la instrucción o sin la revelación de Dios, no llega al conocimiento del Dios verdadero. Por eso es que muchos son víctimas del engaño. Porque hay obreros fraudulentos en cantidades en las calles, engañando humanidades. Muchos detrás del dinero. Muchos con la avaricia, pretendiendo hacerse ricos. Y haciendo de la palabra de Dios una fuente de riqueza. Pero como está escrito, todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y ahí no habrá nada que quede por fuera, ni nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero algunos que a veces ni teniendo conocimiento de la Biblia, ni teniendo revelación de Dios, o teniéndola, predican cosas diferentes a lo que está en la Biblia, para agradar a los hombres y hacer dinero y sacarles la plata del bolsillo. Mucha gente se queja. Y tienen razón, pero muchos también hay en el mundo predicando el Evangelio.
que lo hacen a conciencia, que predican la palabra de Dios como está escrita. Y además está escrito también que Jesucristo dijo que autorizaba al predicador a vivir del evangelio, pero no para comprarse yates y carros blindados y competir con aviones y jets. Eso ya es diferente. No quiero entrar en ese terreno. Bendito el Señor. Yo hasta ahora, gloria a Dios, y espero que Dios me mantenga igual. Recibí de gratis, predico de gratis. Entonces, la diferencia entre el pastor falso y el pastor bueno lo saca uno como conclusión de la manera como predica las Escrituras. Porque hay pastores que conocen la Biblia y la predican bien, pero tienen la codicia adentro y van detrás de las riquezas y caen en la codicia y en la vanidad. Por eso siempre le aconsejo, hermanos, que vayan a una congregación donde se les predique la sana doctrina y le enseñen la palabra de Dios como está escrita. Porque hay muchos falsos profetas o sacerdotes o pastores desviando humanidades. No es un ataque contra nadie. Es la realidad. Y si no enseñan que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nos empiezan a hablar de dioses diferentes y de 2 y de 3 y de 4, cuando en la Biblia dice que Dios es uno solo. Mucho cuidado con eso. Por eso les digo, Biblia en mano. Yo, gracias a Dios, con todo y que yo soy el último, porque Dios tuvo de mí misericordia, hermano. Y cuando yo le digo que yo era de lo más vil y menospreciado del mundo, ténganlo por seguro que era así. Y que yo lo he dicho en las congregaciones y no tengo por qué negarlo. Yo solamente tengo 2 cosas que no he hecho en el mundo. No me he dejado encaramar de varón, ni tengo mis manos untadas de sangre. De ahí en fuera crean que yo soy un pecador. Claro que le he disminuido al tema. Busco siempre el refugio en Dios, porque el diablo anda por todas partes buscando a ver cómo te hace caer. Te daña un negocio por aquí, te retarda una bendición por acá, te persigue por todos lados. Eres el hombre de las 1000 caras. Pues cuando uno entiende la palabra, sabe que todo eso es normal y que Él va a estar ahí atacando, fustigándote. Y otros te van a calumniar y te van a injuriar y te van a ofender y te van a atacar. Porque Él no quiere que uno predique el evangelio. Que la gente se mantenga ignorante es lo que le interesa a Él. Porque así lo desvía más rápido. Así como a muchos les conviene tener al pueblo ignorante para explotarlo. Haciéndole promesas. Esos terrenos no son míos en materia de prédica. Entonces, cuando yo entendí la palabra, yo corrí enseguida y le dije, Señor, porque yo pertenecía a una religión, pero cuando yo conocí a Dios, le dije, Dios mío, llévame a donde es. Y me fui a varias iglesias. A los nombres los puedo decir: la Cuadrangular, la Octagonal, el Salón de los Testigos del Reino, ¿cómo es que se llaman esos? Los mormones, otros. Pero hubo una en la que yo entré y en el atril decía, porque estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No, decía, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo
para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan 5:20. Ahí dije yo, esta es. Y después pregunté si bautizaban en el nombre de Jesús. Me dijeron que sí, me bauticé. Pero cada uno tiene su propia transformación. Dios le da a cada uno la manera de llegar al Evangelio. Pero está escrito en Romanos 10, 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a invocar tú a Jesús en un estado o en el otro? Jesucristo, ¿cómo lo vas a invocar si tú no has creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si tú no oyes a Jesucristo, ¿cómo vas a creer en Él? Pero oigan lo que dice. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues Dios nos ha tenido preparados de antemano para ejercer esta labor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el evangelio del reino. Mas no todos obedecieron al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, hermanos, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Es decir, la voz del predicador está por toda la tierra. La voz de todos ellos ha salido, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Es decir, ahí es donde está. Porque la desobediencia de Israel, por los pecados que cometía, especialmente la idolatría, que creían en culebras pintadas y en imágenes de animales y de cuadrúpedos pintadas en las paredes, le oraban, se corrompió. Entonces, esa era la uva que Dios quería, pero le dio uva silvestre que somos nosotros. Por eso Dios se volvió a los gentiles, porque Israel no lo conoció, no lo reconoció. Él le dijo: yo voy para allá, cuando todo esto suceda no me conoceréis. Y dice en Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Saulo de Tarso, hermanos, era un perseguidor de la iglesia, tremendo. Delante de él mataron a pedradas al profeta Esteban. Y él perseguía a los discípulos y apóstoles de Cristo. Y en esa misión iba a Damasco, autorizado por los ancianos, por los sacerdotes, los principales sacerdotes y el sumo sacerdote, los ancianos y los miembros del concilio de Jerusalén, que habían prohibido enseñar en el nombre de Jesucristo. Todos ellos le dieron carta para que fuera a Damasco y cogiera preso, y si era necesario lo arrestara o mataran a los discípulos y a los apóstoles. Pablo era conocedor de la ley, porque él fue criado a los pies de Gamaliel, que era un doctor en la ley y muy apreciado y venerado entre el pueblo judío. Pero Pablo no escuchó cuando Gamaliel le dijo a los ancianos y a los sacerdotes: no persigas a estos hombres, porque antes se levantó uno y se fueron 400 hombres con él, y muerto este se acabó el movimiento. Y después vino fulano, Judas,
Y con él se fueron 500, pero muerto Judas también se acabó el movimiento. Ojo con lo que vas a hacer con estos hombres, porque si esto es de Dios, no lo podréis destruir. Y no sea que os seáis hallados luchando contra Dios. Eso como que no lo oyó Saulo de Tarso cuando su profesor Gamaliel lo dijo. Y Saulo iba respirando amenaza, con ganas, con furor, a perseguir a los discípulos y a los apóstoles de Cristo en Damasco. Y en el camino una luz lo rodeó y lo tumbó a tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí mismo Pablo entendió, pero quedó ciego y tuvo que ser llevado para que Ananías, si mal no recuerdo, allá en Damasco le pasara la mano por los ojos y se le cayeran las escamas que tenía. Es decir, para que tuviera vista espiritual. Y cuando se le aclaró y él entendió que ese verbo que le dijo no me persiga, era el mismo verbo que le había dicho a Noé, constrúyete un arca. El mismo verbo que le había dicho a Moisés, quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. El mismo verbo que le dijo a Abraham, no extiendas tu mano sobre tu hijo, sobre tu unigénito. Y escuchó que era Jesús el que le hablaba, que ya había resucitado y recuperado su manifestación espiritual de verbo. Enseguida predicó, se hizo bautizar en el nombre de Jesucristo y empezó a predicar el evangelio ahí mismo en Damasco. Entonces, cuando Saulo entiende el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, ahí él deja de llamarse testigo de Jehová y se llama testigo de Jesucristo. Pone a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Jehová tuvo testigos. Jesucristo tuvo apóstoles. Pero Jehová es Dios verbo, Jesús es Dios hombre. De inmediato empezó a predicar el nombre de Jesucristo. Ya no hablaba más de Jehová porque entendía que Jehová era el verbo allá en el pasado y que la cosa había sido hecho nueva, que Dios se había hecho hombre, y empezó a predicar el nombre de Jesús. Porque Jehová dijo que conocería su nombre porque él estaría presente y su nombre ahora es Jesús. Que las cosas viejas pasaron y que todas habían sido hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos, hermanos míos. Hebreos 13:8. Entonces, por eso cuando Pablo está frente a Agripa, defendiéndose de los ancianos que lo acusaban y lo hicieron ir hasta Roma porque sabía que si se entregaba al Sanedrín, al concilio y a los principales sacerdotes y al sumo sacerdote de Israel, lo iban a matar enseguida. Pablo apeló a César y allá le tocó enfrentar a Agripa. Y cuando le predicó a Agripa, como Pablo sabía demasiada las escrituras, y Agripa era gobernante de Judea desde hacía algunos años, Festo, que lo llevó ante Agripa, le dijo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo le dijo: loco no, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de cordura. Y yo sé que tú lo sabes, oh rey Agripa,
Y Agripa le dijo, por poco me convences a que yo sea cristiano. Y le dijo, Pablo, pueda que por poco o por mucho seas hecho igual que yo, excepto estas cadenas, porque lo tenían encadenado. Y luego concluyeron y dijeron, si este hombre no hubiera apelado a César, lo soltáramos de inmediato porque no ha hecho nada digno de ser encarcelado ni de morir por eso. Entonces, hermanos, hay que buscar la instrucción, hay que buscar la enseñanza de la sana doctrina, porque nosotros tenemos que buscar revelación de Dios, porque todo lo que nos cuentan los apóstoles, ellos fueron testigos presenciales de todos los milagros que hizo Jesucristo y hasta el momento en que fue ascendido al cielo. Nosotros no estamos aprendiendo de alguien a quien le contaron, estamos aprendiendo de los directos testigos de Jesús, que son los apóstoles, y de los que antecedieron a Jesucristo a través de las profecías que nos dijeron lo que iba a ocurrir. Porque Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías, hermanos míos. Todo lo que está escrito se refiere a Cristo y a nadie más. Por eso tenemos que beber de la fuente, no de que a mí me contaron. Tenemos que beber de la fuente. Entonces, Cristo vino y escogió hombres pescadores. 12 los eligió como sus apóstoles para convertirlos en pescadores de hombres y de hombres pecadores. Y en este tiempo de la salvación por la gracia, por medio de la fe, porque ya no es por obras, como lo he repetido últimamente, de que, bueno, yo le di la comida al enfermo, visité al preso, socorrí al desvalido. No. Es por fe. La salvación ahora es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Ya no es por obras para que nadie se gloríe. Así como está en Efesios 2, 4 al 22. Entonces, nosotros, hermanos, los predicadores, somos semejantes a los apóstoles. No que seamos apóstoles porque ellos fueron mucho mejor personas que todos nosotros, o por lo menos que yo. Pero nosotros también, a semejanza de ellos, somos pescadores de hombres, porque estamos convidando al hombre a que se arrepienta y se convierta a la palabra de Dios. Bendito el Señor. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo estaré predicando el Evangelio precisamente sobre la conversión de Saulo. ¿Por qué Saulo, siendo testigo de Jehová, se convierte en testigo de Jesucristo? ¿Por qué Pablo, cuando era un perseguidor de los apóstoles y los discípulos de Jesús, se convierte en uno de ellos y se arriesgó a morir por la palabra de Jesucristo? Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor.